En el arco anterior, después de que X libera a un grupo de prisioneros condenados a muerte, los envía a asesinar a objetivos de alto perfil, incluyendo a Sakamoto, sus amigos y miembros de la Orden. Nos enteramos de que esta estrategia despiadada era solo una distracción. Esto permitió que X y Gaku lanzaran un devastador ataque a la JAA. A pesar de esto, Takamura demostró una fuerza brutal, obligándolos a retirarse. Tras la purga de asesinos llevada a cabo por X, Sakamoto y Shin deciden tomar el examen de ingreso a la Academia JCC, buscando información crucial sobre X, quien también estudió allí. Prepárate para una serie de batallas intensas y llenas de acción durante este arco llamado Exámenes de Transferencia de la JCC, y este es el resumen. Sakamoto, Lu y Shin decidieron visitar un santuario durante el año nuevo para dar gracias por haber superado el año pasado. Lu sugirió que hicieran una ofrenda, pero Shin se dio cuenta de que el lugar estaba abarrotado y la fila era larguísima. Sakamoto, sin inmutarse, lanzó una moneda que cayó justo en el frente de la línea y declaró que ya había cumplido con la tradición. Shin no podía creer lo que había hecho, mientras que Lu mencionó que eso podía traerles mala suerte. Unos días después del ataque de la JAA en el hospital y Kuroisaka, Sakamoto estaba viendo las noticias. Le sorprendió descubrir que la torre de Tokio había sido rebautizada como la Torre Inclinada, convirtiéndose en una atracción turística por la gran cantidad de visitantes curiosos. Mientras tanto, algunos pacientes le ofrecieron Daifuku, que aceptó con gusto. Uno de los pacientes comentó que su cuerpo era como el de un luchador de sumo, mientras que una enfermera le recordó que estaba comiendo demasiado. Cerca de la puerta, Shin dudaba en entrar. Un paciente anciano le preguntó si estaba perdido. Llevaba una canasta de frutas caras, pero no se encontraba con valor para enfrentar a Sakamoto. Pensaba en cómo podría mirarlo a los ojos después de lo ocurrido. Recordó cuando X le sugirió que mejor se quitara la vida. Había peleado contra asesinos en serie y creía haberse hecho más fuerte, pero en la JAA solo fue una carga. Se sentó en el pasillo convencido de que lo mínimo que podía hacer era dejar la canasta e irse, pero en ese momento aparecieron Nagumo y Hyo. Este último preguntó por qué Shin estaba ahí, a lo que Nagumo respondió que si no lo acompañaba seguro terminaría en una pelea. Sakamoto se sorprendió al verlos. Nagumo lo saludó y lo felicitó por su buen trabajo en lo ocurrido días atrás. Luego preguntó cómo se sentía, pero sin rodeos. Hyo interrumpió y fue directo al grano. Sabían que había tenido contacto con X. Sakamoto admitió que era cierto y les reveló que X en realidad era Uzuki. Nagumo quedó impactado, preguntó si eso significaba que no lo había matado en el pasado. Si era una broma no tenía gracia. Hyo, confundido, no entendía el tema. Nagumo le explicó que Uzuki había sido un estudiante cuando él y Sakamoto eran aprendices en la JCC. No había sido alguien que destacara, según Hyo. Él comentó si Uzuki hubiera sido prometedor, habría escuchado de él. En su generación los nombres que siempre sonaban eran Sakamoto, Nagumo y Akao. En el caso de Nagumo eran puros rumores malos. Molesto, Hyo replicó que Nagumo no era nadie para hablar, ya que nunca había escuchado su nombre, a lo que Nagumo, divertido, le respondió que tal vez era un talento tardío. Shin, que había estado escuchando, sintió curiosidad por esa época en que Sakamoto era aprendiz en la JCC, pero los visitantes no se quedaron mucho tiempo. Hyo dijo que ahora que sabían quién era X, podían encargarse del asunto. Sin embargo, antes de que se fueran, Sakamoto los detuvo. Dijo que había algo que no les había contado. Hyo preguntó de qué se trataba y Sakamoto propuso un trato. Les diría todo lo que la orden sabía sobre X a cambio de algo. Hyo no pareció muy contento con la idea y de repente atacó a Sakamoto. Este esquivó rápidamente y la cama del hospital quedó destruida por el impacto del golpe. Shin, sorprendido, no podía creer lo que veía. Hyo se paró sobre los restos de la cama y le recordó a Sakamoto que la orden no era su amiga. Dijo que ya no era un asesino y que incluso había escuchado que tenía una familia. Sakamoto se posó sobre la mesa de noche y Hyo añadió que si seguía metiéndose en problemas y terminaba muerto, ¿quién cuidaría de su esposa e hija? También confesó que nunca le había gustado la actitud de Sakamoto, actuando como si pudiera hacer lo que quisiera. Sakamoto, sin inmutarse, le dijo que no pensaba morir y no hacía suposiciones. Hyo le preguntó si quería ver cuánta diferencia había entre ellos dos. De pronto le dio un puñetazo que lo lanzó contra la pared y lo estrelló contra la habitación de al lado. El personal del hospital, en shock,
vio a Sakamoto salir volando hasta la sala de resonancia magnética. Sakamoto, aún golpeado, se puso de pie y recordó las palabras de X sobre su hija. Hay momentos en los que un padre no puede retroceder, dijo. Agregó que tenía que proteger a su familia por sí mismo. Hyo se burló, diciendo que eso significaba que no confiaba en nadie más. Sakamoto admitió que eso era cierto antes, pero ya no. Justo entonces, Shin intervino, sorprendiendo a Hyo al presionar el botón de la máquina de resonancia. Sakamoto lanzó un tubo metálico hacia Hyo, quien quedó pegado al imán de la máquina. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en una sala de resonancia magnética y que no podía moverse. Mientras Hyo forcejeaba, Sakamoto le pidió información sobre X, diciendo que necesitaba proteger a su familia. Hyo se sorprendió de que estuviera pidiéndole un favor, pero al final le sugirió que intentara buscar en la base de datos de la JCC. Ya fuera del hospital, Shin le confesó a Sakamoto que sentía que había sido una carga para él en la JAA. Sakamoto recordó cómo en ese momento de crisis fue Shin quien lo ayudó a recuperar la calma. Se dio cuenta de que en realidad siempre había sido Shin quien lo salvaba y que aún lo necesitaba. Shin, al borde de las lágrimas, preguntó por qué no se lo decía en voz alta. Sakamoto, sonriendo, le dijo que ahora tenían una pista sobre Slur, su próximo destino, la JCC. Mientras los Flotters seguían con la limpieza, Osaragi comentó que ahora entendía lo que Shishiba había dicho antes. Era realmente molesto cuando alguien llegaba y destrozaba tu casa. Shishiba estuvo de acuerdo y agregó que la situación era un desastre total. El 40% de la sede de Kanto había sido arrasada, las acciones de la JAA estaban cayendo en picada y las solicitudes de asesinato de los clientes se estaban cancelando una tras otra. La situación no era una broma. Osaragi, por su parte, estaba más interesada en saber si recibirían algún bono este año. Shishiba le respondió que lo veía poco probable y le aconsejó que no dramatizara demasiado. La directiva estaba considerando revisar las regulaciones de la JAA después de lo sucedido. Con tantas bajas en el personal, tendrían que reclutar nuevos miembros. También mencionó que era momento de reunir al resto del equipo. Osaragi le preguntó si se refería a los otros miembros de la orden. Shishiba confirmó, preguntándose qué estarían haciendo Kanaguri y los demás. Osaragi comentó que no le agradaba ese sujeto, pero Shishiba le dijo que tratara de ser amable. En otro lugar, dentro de un almacén, alguien cosía una herida. Kashima explicó que la reconexión nerviosa estaba completa y recomendó al paciente no moverse demasiado hasta que la circulación se estabilizara. Recuperar la sensibilidad tomaría tiempo. Gaku, sorprendido de que Kashima hubiera restaurado sus dedos, le agradeció. Kashima respondió que debía agradecerle al responsable de haberlos cortado, pues el corte limpio había conservado el tejido muscular. Intrigado, preguntó quién había sido, ya que no muchos lograban tocarlo. Gaku quedó en silencio, recordando a Takamura. X le dijo que no lo tomara tan mal, quizás era el primero en sobrevivir a un combate con él. Luego comentó que su brazo estaba recuperado, pero su oído no. Kashima admitió que incluso él tenía límites. Uzuki, visiblemente cansado, mencionó que nunca imaginó que Takamura aparecería y Uda tuvo que sacrificarse. Entonces Gaku preguntó qué sucedía con el viejo loco. Nadie tenía claro cuál era el verdadero rol de Takamura en la orden, ni lo que realmente pensaba. Lo único seguro era que él era increíblemente fuerte. X recordaba que hubo un tiempo en que pensó que Takamura era como Santa Claus o un fantasma, una especie de leyenda colectiva creada por la imaginación de los asesinos. Kashima comentó que le gustaba la idea de que algo pudiera volverse real solo porque todos creían en ello. Gaku sonrió y dijo que Takamura parecía la manifestación misma de la sed de sangre de todos los asesinos del mundo, lo que lo convertía en un asesino imparable. X se rió, diciendo que si eso fuera cierto, la energía de la humanidad podría haber sido suficiente para traerlo a la vida. Dejando de lado ese tipo de ideas, X dejó claro que con alguien como Takamura involucrado nada iba a salir como esperaban, y para colmo tampoco contaban con la presencia de Sakamoto. Gaku reflexionó sobre su siguiente movimiento, preguntó si deberían reunirse con sus otros compañeros y recorrer Japón, considerando que la JAA tenían sucursales en varias ciudades, pero X descartó la idea de inmediato. Era demasiado arriesgado, ya que las otras sucursales aumentarían la seguridad tras la caída de Uda. Para X era momento de expandir su grupo. Gaku preguntó si eso significaba reclutar gente de la JAA, pero X lo negó, prefería sangre nueva. Era más fácil moldear a alguien desde cero que tratar de cambiar a alguien con hábitos arraigados. Además, ya había comenzado el proceso. Mientras tanto, en la tienda de Sakamoto, Shin
mencionó que estaba de acuerdo en ir a la JCC para obtener información sobre Slur, pero admitió que no sabía absolutamente nada sobre la institución. Heisuke se sorprendió al escucharlo y se reveló que Shin estaba hablando con Sakamoto, quien acababa de salir del hospital. Heisuke no podía creer que Shin hubiera obtenido su licencia con un examen externo. Lo consideró impresionante. Sakamoto, por su parte, notó que todos los productos de la tienda tenían fechas de caducidad recientes. Pensó que Nagumo debía haber causado algún problema y que los flotters habían limpiado todo. Lu preguntó si la JCC era una escuela para asesinos. Buscó en internet y encontró su sitio web. Descubrieron que la institución tenía 1000 estudiantes inscritos, todos viviendo en dormitorios. La facultad contaba con 35 miembros y el programa duraba 4 años. Solo el 10% de los alumnos se graduaban y obtenían una licencia de asesino, mientras que el 90% restante abandonaba o moría en el proceso. Ante esto, Lu declaró que ella jamás iría allí. Shin quiso ver la lista de graduados. Heisuke se rió, diciendo que todo esto le traía recuerdos. Lu preguntó si su jefe se había graduado en la JCC y podía entrar como exalumno. La respuesta fue negativa, no era fácil entrar y salir de la JCC. La seguridad era estricta. De repente, Aoi llegó cargando algo. Dijo que lo encontró mientras limpiaba la sala de estar y preguntó qué era. Luego exigió una explicación, asegurando que no pensarían en inscribir a Hana y convertirla en una asesina. Shin, sorprendido, notó que se trataba de los detalles del examen de admisión. Lu vio que las inscripciones estaban abiertas. Poco después, Sakamoto y Shin estaban en un avión rumbo a su destino. El vuelo duraría 3 horas. Shin no podía creer que realmente estaban aplicando para entrar a la JCC como estudiantes. Sakamoto le aseguró que esta era la forma más segura y efectiva de infiltrarse. Sin embargo, Shin protestó, diciendo que sería demasiado obvio, además de que ya estaba muy viejo para eso. Sakamoto señaló a los otros tipos de pasajeros y le explicó que la JCC no tenía límite de edad. También mencionó que el examen para estudiantes de transferencia era aún más difícil que el examen de ingreso normal. Muchos entraban durante años para poder aprobarlo. Shin mencionó que Sakamoto se había graduado allí, por lo que podrían reconocerlo. Sakamoto simplemente se puso una gorra y dijo que se disfrazaría. Shin, escéptico, preguntó si la seguridad en la JCC realmente era tan mala. En ese momento, algunos pasajeros se molestaron con ellos por hacer tanto ruido y les dijeron que seguramente morirían pronto. Una mujer sentada detrás de ellos los observó con interés. Pensó que parecían fuertes y seguros de sí mismos, mientras que ella estaba visiblemente nerviosa. Se recordó a sí misma que no podía echarse para atrás, necesitaba convertirse en una asesina. Curioso por la prueba de transferencia, Shin preguntó cuál sería el nivel de los participantes. Sakamoto respondió que era un nivel superior al examen general. La mayoría de los postulantes eran profesionales, por lo que le aconsejó a Shin que no bajara la guardia. Mientras hablaban, seguía comiendo tranquilamente. Un hombre cercano los miró con desprecio, pensando que eran unos idiotas por llenarse de comida justo antes del examen. De repente, un hombre llamado Jay, de 28 años, que estaba intentando aprobar el examen por 5ª vez, se les acercó. Dijo que debían aprender respeto y les dio un consejo. Era mejor presentar la prueba con el estómago vacío, ya que la comida adormecía los sentidos. Algunos participantes murmuraban que Jay siempre intimidaba a los novatos. Este añadió que solo uno de cada 40 postulantes lograban aprobar el examen cada año y que como las pruebas siempre cambiaban, nadie sabía qué esperar. Si no estaban en su mejor condición, seguramente morirían. Sin embargo, Shin y Sakamoto siguieron comiendo sin darle importancia. Shin solo respondió con un simple llaveo, mientras Sakamoto disfrutaba su sopa. Molesto por su indiferencia, Jay les arrebató los fideos a Sakamoto y los devoró. Les advirtió que gente como ellos era la primera en desaparecer. Luego pateó la mesa de Sakamoto y se quejó de que su espagueti estaba frío. Shin preguntó si quería hacer algo al respecto, pero Sakamoto solo respondió que no valía la pena, ya que eso no le devolvería su comida. La mujer detrás de ellos observó la escena, pensó que al igual que ella debían estar nerviosos. Sin embargo, en ese momento recordó que no podía permitirse distraerse. Si perdía la concentración, podría perder la vida. En ese instante, una azafata tomó el micrófono y saludó a los postulantes de la JCC. Se presentó como Mizuno y explicó las reglas del examen. Entre los 360 aspirantes en el avión, habían varios examinadores encubiertos. Estos llevaban balas especiales marcadas con las letras JCC. La prueba consistía en identificarlos y robarles esas balas. Los aspirantes quedaron en shock al darse cuenta de que tendrían que enfrentarse a asesinos profesionales. Un hombre enmascarado preguntó si podían matar a los examinadores. Mizuno respondió
respondió que si eran capaces de hacerlo, claro que sí. Acto seguido les deseó un buen vuelo. De repente, armas cayeron frente a ellos, marcando el inicio de la prueba. En el exterior, unos niños saludaban al avión sin saber lo que sucedía dentro. En cuestión de segundos, algunos aspirantes ya estaban siendo atacados. Como las armas se distribuyeron al azar, cada quien debía aprovechar al máximo lo que le tocó. Jay se quejó de que le habían dado una espátula de cocina y exigió otra arma, pero Mizuno se acercó y con la misma espátula le cortó la garganta, explicando que la clave para ser un asesino era la capacidad de adaptación. Mientras tanto, un hombre enmascarado demostró su habilidad al dispararle a su oponente en la cabeza con una velocidad impresionante, pero descubrió que no era un examinador. Frustrado, se desinfectó con alcohol. Otro participante con gafas intentó analizar la situación. Calculó que los examinadores debían ser instructores o alumnos avanzados de la JCC, por lo que su edad debía rondar los 20 años. Su estrategia era observar sus movimientos y esperar el momento adecuado para atacar. Por otro lado, alguien se escondió en el compartimiento de equipaje superior. Pensó que los demás eran tontos por lanzarse a la batalla de inmediato. Su plan era esperar hasta que la mayoría muriera y luego robar las balas de los sobrevivientes. Shin atacó a uno de los asesinos, mientras lo interrogó si era un administrador, leyendo en su mente que no lo era. Le dolía la cabeza por leer los pensamientos de algunos y a su lado una mujer sostenía un arma sin saber muy bien cómo usarla. De repente alguien se acercó por detrás, viéndola como un blanco fácil con una gran arma en sus manos, pero de un momento a otro ella empezó a disparar en todas direcciones. Los demás rogaban por su vida, pero ella, con una expresión de desconcierto, se disculpó diciendo que no había sido su intención hacerlo. Mientras tanto, Sakamoto seguía sentado. Su arma asignada era un bolígrafo. La mujer no podía creerlo y sintió pena por él, pensando que estaba condenado por ser un novato. Sin embargo, recordó que no era momento para preocuparse por los demás, pero entonces vio como Sakamoto derribaba a un hombre solo con ese bolígrafo. Los otros aspirantes también se dieron cuenta, preguntándose quién era ese tipo. Sakamoto, por otro lado, estaba encantado con ese bolígrafo. Sin moverse mucho, hacía clic en ese bolígrafo una y otra vez. Los demás los miraban atónitos, sorprendidos por su habilidad. Uno de los aspirantes gritó que él y la mujer debían ser los administradores del examen. Enseguida, los demás candidatos, convencidos de que tenían la clave para probar, los atacaron. La mujer se quedó en shock al darse cuenta de que ahora ellos eran los nuevos objetivos. Justo cuando estaban a punto de dispararle, Sakamoto lanzó su bolígrafo hacia un compartimiento superior. El impacto hizo que una maleta cayera sobre la cabeza de otro aspirante, quien en su confusión apretó el gatillo y disparó hacia Sakamoto. Sin esfuerzo, él esquivó la bala y se acercó al atacante para darle una paliza. A su alrededor, los demás aspirantes ya estaban derrotados y ensangrentados. La mujer se inclinó hacia Sakamoto, agradeciéndole por haberla salvado. Él registró al nombre y encontró balas de la JCC, lo que confirmaba que se trataba de un administrador de prueba. La mujer quedó impactada al darse cuenta de esto, ya que no tenía idea de que algunos administradores se mezclaban con los aspirantes. También notó que el estilo de pelea de Sakamoto era extremadamente profesional. Él, por su parte, pensó que quizás debería haberse contenido un poco más. La mujer no podía evitar admirarlo, encontrándolo increíblemente impresionante. Como compañera novata, le confesó que sentía un gran respeto por él, algo que Sakamoto no esperaba escuchar. También mencionó que verlo en acción le había dado valor para mejorar. Cuando Sakamoto estaba por irse, le deseó suerte y le lanzó algo. Era una bala. Sakamoto le dijo que no necesitaba 3. Sin embargo, la mujer corrió tras él, insistiendo en que no podía aceptarla. Le explicó que admiraba a alguien y si esa persona estuviera en su lugar no tomaría la bala extra. Aunque creía que ella y Sakamoto eran parecidos en cierto sentido, también sentía que había una gran diferencia entre ambos. Confesó que su familia siempre le decía que sería mejor ama de llaves que asesina, pero Sakamoto le respondió que nunca lo sabría hasta intentarlo. Ella sonrió y comentó que él había demostrado que el tamaño no importaba. Él se sorprendió por el comentario, pero ella aseguró que no lo había dicho con esa intención. Mientras tanto, en la clase ejecutiva, la situación se tornaba más violenta. Muchos aspirantes ya habían sido eliminados. En medio del caos, una persona estaba estrangulando a Mizuno, llamándola débil. Era el mismo hombre enmascarado de antes. Burlándose, comentó que si era el mejor nivel que podían ofrecer los instructores de la JCC, entonces no era nada del otro mundo. Mizuno, reconociéndolo como aspirante número 4, Mafuyu Seba lo felicitó por su buen desempeño. Mafuyu, sin embargo, respondió con una amenaza mostrando las balas que le habían quitado a Mizuno y recordándole lo que ella misma había dicho antes. De repente, Shin pateó a Mafuyu por la espalda. Este se
se molestó y le advirtió que no se metiera llamándolo viejo. Esto irritó a Shin, ya que solo tenía 21 años. Para Mafuyo, que tenía 14, esa edad era completamente vieja. Sin perder el tiempo se lanzó al ataque, pero Shin logró esquivarlo. Mafuyo sacó una pistola y disparó, obligando a Shin a correr. A pesar de esquivar la mayoría de los disparos, una bala lo rozó en el hombro, manchando de sangre el rostro de Mafuyo. Shin quedó impresionado por la experiencia en combate de su oponente, pero este, visiblemente disgustado por la sangre en su piel, la limpió frenéticamente. Luego sacó un frasco de alcohol y se lo roció en las manos. Shin, sorprendido, le preguntó si era un fanático de la limpieza, y de ser así, ¿por qué estaba allí? Mientras se limpiaba, Mafuyo explicó que no tenía intenciones de presentar la prueba de transferencia, solo la tomó porque su hermano enfermó antes del examen regular. Supuso que todos los demás ya tenían sus grupos de amigos y eso le molestaba. Shin pensó que este germofóbico tan confiado era bastante raro. Mafuyo continuó explicando que lo que más odiaba era ensuciarse, quería siempre estar limpio, siempre. De repente sacó un arma oculta en su zapato revelando una cuchilla. Dijo que más que ensuciarse, lo que más odiaba era ensuciarse las manos. Shin no podía creer que escondiera armas así, entonces atacó de inmediato, pero Shin, a pesar de la cercanía de la cuchilla, logró esquivar. Reconoció que Mafuyo era extremadamente rápido. Para responder sacó su pistola y disparó. Mafuyo, con un preciso movimiento de su cuchilla, partió la bala en dos. Shin se frustró al ver esto, mientras Mafuyo contemplaba la posibilidad de matarlo. Leyendo sus intenciones, Shin decidió que no podía ser una carga para Sakamoto y se lanzó al contraataque. Este se sorprendió de que Shin pudiera anticipar sus movimientos. Shin se disculpó diciendo que tenía a alguien a quien alcanzar. Antes del examen en el aeropuerto, Shin le pidió a Sakamoto que no lo ayudara en la prueba. Quería probar sus propias habilidades sin depender de él. Sakamoto aceptó, pero le advirtió que no fallara. Shin le prometió que pasaría en la cima de la clase. De vuelta en el avión, Shin y Mafuyo seguían enfrentándose. Este último pensó que la habilidad de Shin para predecir sus movimientos debía ser una coincidencia. Sin embargo, Shin le desafió a atacar de nuevo. Entonces lanzó otro ataque con su cuchilla, pero Shin continuó evadiendo. Cuando Mafuyo intentó atraparlo, Shin disparó y rasgó la cuchilla con su bala, haciéndolo caer. Apuntando su arma, Shin exigió que le entregara sus balas. Herido en su orgullo, Mafuyo le dijo que mejor lo matara y lo llamó abuelo. Shin le respondió que no mataba niños por un examen estúpido. Mafuyo, con lágrimas en los ojos, le gritó que aunque era mayor, Shin era más inmaduro que él. Él no podía creer lo que estaba oyendo. Frustrado, Mafuyo aceptó su derrota, pero exigió que Shin le pagara por las armas que destruyó. Shin le aseguró que no era algo por lo que llorar. Luego le dijo que tenía talento, incluso para ser un niño. Este admitió que lo escuchaba con frecuencia. Shin, irritado, le aconsejó que aunque fallara, siempre podía intentar obtener la licencia de asesino. Pero Mafuyo no quería la licencia, quería entrar a la JCC para hacer conexiones y unirse a la orden. Shin se sorprendió al escuchar eso. De repente, un aspirante que había estado escondido apareció y robó las balas, llamándolo la técnica de la hiena. Pero antes de que pudiera escapar, Shin lo golpeó y recuperó las balas. Le dijo a Mafuyo que no necesitaba conexiones para entrar en la orden, lo único que importaba eran habilidades. Luego lanzó una bala a Mafuyo y se despidió, pero Mafuyo se quejó porque la bala tenía sangre y exigió otra. Shin, fastidiado, le dijo que trabajara en su personalidad. Finalmente la cambió por una limpia. Con eso, Shin tenía 2 balas, mientras que Mafuyo solo una. Mientras tanto, en clase económica, la pelea seguía con intensidad. La mujer ya estaba agotada, calculando que habían pasado 30 minutos y todavía no tenía ninguna bala. Sabía que debía hacer algo. De repente sintió un toque en el hombro. Era Sakamoto, que seguía comiendo tranquilamente. Le preguntó quién le había enseñado a usar un arma. La mujer, sorprendida, se disculpó rápidamente, admitiendo que le costaba manejar las armas. Explicó que un familiar le había enseñado un poco. Sakamoto le pidió su arma y le mostró que debía inclinarse hacia adelante al disparar para ganar estabilidad, usando su hombro para equilibrar la puntería. Se agachó y disparó apuntando a las armas de otros participantes, demostrando cómo usar la muñeca para mejorar el control del arma. La mujer quedó asombrada y comentó que sus explicaciones eran increíblemente claras. Le costaba creer que él también fuera un novato. Sakamoto respondió que una vez le había enseñado a un chico de su edad, refiriéndose a Shin en el fondo. Los 2 aspirantes cuyas armas fueron impactadas intentaron contraatacar. La mujer, curiosa, le preguntó su nombre y él se presentó como Taro. Ella respondió presentándose como Akira y diciendo que le alegraba conocerlo. Mientras tanto, en primera clase, alguien se intrigó al escuchar los disparos y comentó que había un buen tirador entre los participantes. Se veía un hombre sosteniendo una cámara mientras se enfrentaba a 3 oponentes.
oponentes, observó las expresiones de los combatientes y comentó lo realistas que eran. Más aspirantes se unieron para intentar derrotarlo. El hombre mencionó que la situación parecía sacada de una prueba de asesinos y que los participantes estaban totalmente inmersos en su arte, donde la vida y la muerte colgaban de un hilo. Expresó que quería capturar emociones más intensas para conmover a la audiencia, darles un destello de esperanza. En ese momento dejó caer una bala JCC, causando que todos se lanzaran a tomarla. Aprovechó la distracción para decapitarlos simultáneamente con una cacleta de cine, pronunciando corte. Mencionó la desesperación en el aire, comparándola con la película Funny Games. Estaba disfrutando su papel como administrador de la prueba. Ese hombre era Kanaguri, miembro de la Orden y director de cine. Pensó que podría capturar imágenes increíbles en esa situación. De repente se anunció que de los 360 participantes originales solo quedaban 63 en pie. Faltaban 30 minutos para llegar al destino, así que les instó a seguir disfrutando del vuelo. En la cabina los pilotos hablaban sobre la prueba. Uno preguntó su opinión al otro, quien respondió que era un desastre, ya que nunca antes tantos administradores habían sido eliminados. Su compañero le restó importancia, diciendo que eso no era un problema. Mientras tanto, Mafuyu continuaba siguiendo a Shin. A pesar de su evidente molestia, Mafuyu preguntó por qué estaba tomando la prueba de transferencia, a lo que Shin respondió que no era asunto suyo. En otro punto del avión, la cámara de Kanaguri los enfocaba. Comentó que parecían niños y novatos, preguntándose qué los había llevado a convertirse en asesinos a una edad tan temprana. Al notar la cámara, Shin y Mafuyu voltearon. Kanaguri se emocionó y ordenó que la toma fuera más suave. Un aspirante que empujaba la cámara siguió sus instrucciones. De repente Kanaguri gritó corte y halagó la expresión de los dos. Luego premió con una bala JCC al aspirante detrás de él. Shin, intrigado, preguntó si realmente era el famoso director de cine Kanaguri. Mafuyu, confundido, preguntó quién era. Shin, emocionado, le explicó que era director, guionista, camarógrafo, productor y fundador de películas de asesinos, con miles de fans en todo el mundo por su cinematografía y realismo en sus películas de asesinos. Mafuyu, molesto, le dijo a Shin que dejara de escupirle mientras hablaba con pasión. Luego le preguntó a Kanaguri por qué un director tan famoso estaba allí. Este respondió que estaba filmando una película y que por coincidencia también tenía que encargarse del examen de transferencia. Mafuyu se quejó de lo que estaban grabando sin su permiso. Kanaguri simplemente le dijo que ignorara la cámara y actuara natural. Mafuyu se hartó y jaló a Shin, diciéndole que dejara de lado la tontería de cine. Kanaguri se alteró y preguntó qué acababa de decir. Mafuyu repitió que las películas eran largas y ruidosas y que él prefería los videos de YouTube porque se podían adelantar. Si alguien quería saber de qué trataba una película, podía buscarlo en Google. Shin lo regañó, pero Kanaguri lo detuvo y amenazó con matar a cualquiera que insultara el cine. Atacó rápidamente y Shin, reaccionando, empujó a Mafuyu atrás. Leyó los movimientos de Kanaguri, sorprendiéndose de su velocidad y de cómo podía cambiar el futuro que Shin había previsto. De repente, un disparo impactó en la cacleta de Kanaguri. Shin giró y vio a Sakamoto. Akira le pidió a Sakamoto que no moviera tanto su cañón y él se disculpó. Kanaguri, impresionado, se acercó y declaró que había encontrado a su estrella. Todos quedaron atónitos. De repente apareció detrás de Sakamoto y Akira, diciendo que ella era su nueva estrella. Sakamoto intentó atacarlo rápidamente. Luego separó a Akira con una gran velocidad, esquivando a la vez el ataque de Sakamoto. Acto seguido sacó las balas de los bolsillos de Shin y Sakamoto y disparó al piloto del avión, haciendo que este se inclinara bruscamente. Ahora comienza la película, gritó Kanaguri. El avión entró en caos. Los pasajeros salieron despedidos. Kanaguri, sujetando su cámara, capturó todo con entusiasmo. Entonces sacó una cámara más grande con la cual dijo que el público se sorprendería. Exclamó: listos, acción, y su cámara hizo un destello de energía que explotó el avión, dejando a los aspirantes volando por los aires. Desde las alturas, Kanaguri filmaba con pasión, maravillado por la belleza de la situación. En medio del caos, los aspirantes intentaban idear una forma de sobrevivir antes de impactar contra el suelo. Distintos administradores de la prueba se preguntaban quién era el responsable. Uno decía que por esto mismo estaba en contra de contratar a ese bicho raro.
primero, preguntándose cómo solucionarlo. Decidieron actuar sobre la marcha y cambiando este evento como la segunda prueba, decidiendo que aparte de la bala debían aterrizar con seguridad. Otro de ellos, pensando en la manera de sobrevivir, dedujo que iban aproximadamente a 120 metros por hora, por lo que más o menos quedaban 2 minutos, pero no deberían ir al agua, ya que desde esa altura sería como estrellarse contra concreto. Sakamoto, Akira, Shin y Mafuyu caían también. Kanaguri estaba fascinado con lo que veía, no podía creer la escena que se desarrollaba frente a él, grabando el terror de todos cayendo. Mientras tanto, el aire acumulado absorbido por Sakamoto lo llevó hacia Kanaguri, cerrando rápidamente la distancia entre ellos. Sakamoto lanzó una patada, pero Kanaguri bloqueó el golpe con su mano izquierda, sujetando la claqueta de cine. Sakamoto se alejó de inmediato y en ese momento se reveló que había logrado recuperar las balas de la JCC que Kanaguri le había quitado a él y a Shin. Kanaguri, sorprendido, comentó que Sakamoto tenía talento para el papel del personaje secundario. Shin le dijo a Sakamoto que se olvidara de ese tipo y se concentrara en aterrizar sin hacerse daño, pero Sakamoto respondió que aunque lograran aterrizar, de nada serviría si no tenían las balas, ya que sin ellas reprobarían la prueba. Akira, observándolo, no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre. Mientras todos entraban en pánico, Sakamoto ya estaba pensando en la siguiente jugada. Con confianza les explicó que había previsto que algo así podría pasar y que por eso había traído un delantal. Shin se emocionó al darse cuenta de que podían usarlo como paracaídas. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando el improvisado paracaídas resultó demasiado pequeño, haciendo que Sakamoto descendiera a gran velocidad. A pesar de todo, Akira admiró su determinación y pensó que viéndolo también sentía el valor de no rendirse. Sabía que debía aprovechar todas sus habilidades, pero lo único en lo que era buena eran tareas del hogar como lavar, limpiar y coser. Recordó que en su infancia le decían que sería una excelente esposa y que debía olvidar la idea de convertirse en asesina, pero en ese momento, en lugar de dejarse vencer, decidió que haría lo mejor posible con lo que sabía hacer. De repente les dijo a todos que se quitaran la ropa, dejando a los demás completamente desconcertados. Aunque no entendían su idea, Shin y Sakamoto confiaron en ella y le entregaron sus camisetas sin dudar. Mafuyu, por otro lado, se resistió, quejándose de que hacía demasiado frío. Jay, o Kill Baby, se sumó a la iniciativa, quitándose absolutamente toda la ropa, lo que llevó a Shin a señalar que había ido demasiado lejos. Akira, sin perder tiempo, comenzó a coser las prendas en el aire con una habilidad impresionante. Cuando terminó, usaron la tela como un paracaídas más grande. Shin comentó que al menos ahora descendían más lentamente. Akira les indicó que sujetaran bien los bordes, mientras Kill Baby señalaba que estaban cayendo directo al océano. Sin opciones, se prepararon para un aterrizaje con los pies primero. Como era de esperarse, terminaron en el agua. Akira sintió alivio de seguir viva, pero de inmediato se preocupó al recordar que no sabía nadar. Todo su esfuerzo habría sido en vano si se ahogaba. Justo cuando la desesperación la invadía, alguien la tomó y la sacó a la superficie. Era Sakamoto. Finalmente todos lograron llegar a la orilla. Shin admitió que realmente pensó que no lo lograrían. Mafuyu, por su parte, estaba furioso porque sus zapatos estaban empapados, sintiéndolo asqueroso, mientras que Kill Baby solo quería regresar a casa. Mafuyu, aún molesto, sugirió que mataran al director de la prueba. Shin declaró que jamás volvería a ver sus películas. En ese momento, Akira notó una bala de la JCC en la arena. Shin le dijo que la tomara, pero ella dudó, sin estar segura si debía hacerlo. Sakamoto insistió en que esta vez no había discusión, se la había ganado con su esfuerzo. Akira, emocionada, celebró haber pasado la segunda parte del examen. Mientras los demás mostraban orgullosamente sus balas, Jay, quien no tenía ninguna, simplemente se conformó con seguir con vida. Sakamoto examinó el paracaídas improvisado, lo que despertó la curiosidad de Shin. No podía creer lo bien que estaba cosido, considerando que Akira lo había hecho en pleno vuelo y en medio de una situación tan caótica. Sakamoto comenzó a preguntarse qué tenía de especial esa chica. A unos metros de distancia, Kanaguri yacía en la arena, grabando a un cangrejo con sus manos como cámara. Lamentaba que su equipo ya no sirviera y se preguntaba si aún tenía sentido su vida sin poder filmar. A su alrededor, los restos del avión estaban esparcidos y solo unos pocos aspirantes habían sobrevivido. Algunos se cuestionaban si la prueba todavía continuaba. Shin echó un vistazo y contó cuántos quedaban, notando que su número había disminuido considerablemente. También se preguntó a dónde había ido el director de la película. A pesar de sentirse avergonzada, Akira expresó lo feliz que estaban de que todos siguieran vivos. Le parecía un milagro que hubieran sobrevivido. Esperaba que habiendo llegado tan lejos pudieran aprovechar
probar juntos y estar en la misma clase. Mafuyu le respondió que su plan siempre había sido aprobar. Shin, en un intento de aligerar la tensión, preguntó si la JCC tenía un festival escolar. Sakamoto le confirmó que sí, junto con un día de deportes y excursiones anuales. De repente, alguien anunció que había encontrado una bala en la playa y que había pasado a la segunda fase. Shin y Mafuyu se quedaron sorprendidos, preguntándose quién era. El desconocido les reveló que había compartido el paracaídas con ellos. Mientras tanto, Usami, uno de los supervisores, comentó que habían perdido demasiados aspirantes. Otro evaluador mencionó que en realidad normalmente solo 2 o 3 personas lograban aprobar el examen de transferencia. Otro más sugirió que en la siguiente fase deberían hacer algo en lo que murieran menos participantes. Mizuno llegó con novedades, más personas estaban en camino. Usami se mostró aliviado y anunció que procederían con la siguiente etapa. Llamó a los aspirantes restantes y les agradeció por esperar. Antes de comenzar la fase final, presentó a algunos nuevos integrantes. Desde la orilla, un grupo observó la llegada de un bote. Uno de los recientes llegados comentó que la atmósfera estaba muy tensa y que todos parecían aterrados. Su compañero le dijo que se callara, mientras otro permanecía en silencio. Usami explicó que esas 3 personas se unirían a ellos para la última prueba. Se trataba de un grupo de recomendados especiales: Kaji, Toramaru y Shinaya. Toramaru, algo nerviosa, se presentó con cortesía. Shin se preguntó qué significaba recomendados especiales, mientras que Jay se quejaba, negándose a aceptar la situación. Estaba furioso, alegando que ellos casi mueren para llegar hasta allí, mientras que estos recién llegados aparecían de la nada con una actitud demasiado confiada. Jay se burló del llavero ruidoso que colgaba de la mochila de Toramaru. De inmediato ella reaccionó y lo golpeó sin dudarlo, apuntándole con su arma. Les advirtió que se calmaran. Los demás aspirantes originales la miraron con intensidad. Usami, viendo la situación, se disculpó por no haber explicado antes de que estos participantes habían sido recomendados por profesionales en el campo del asesinato, lo que significaba que su habilidad estaba garantizada. Les pidió que intentaran llevarse bien y le recordó a Toramaru que no debía matar a nadie, ya que quedaban muy pocos. De repente, Toramaru mencionó que la verdadera razón por la que atacó a Jay fue porque se burló de su llavero de Sakamoto. Esta revelación impactó a los demás, ya que muchos recordaban a Sakamoto como una leyenda del asesinato con una recompensa sobre su cabeza. Entre los aspirantes habían quienes eran verdaderos fanáticos de los asesinos famosos. Shin, preocupado, aconsejó a Sakamoto que se alejara de la situación, ya que podía ser peligroso. Sakamoto, sorprendido, estuvo de acuerdo con la sugerencia. Mientras tanto, en la organización X se reunía. Slur comentaba que no se estaba conectando. Gaku sugirió que deben estar en medio del examen, por lo que no podría. Kashima preguntó si era buena idea reclutar a estudiantes sin experiencia, a lo que Slur respondió que simplemente eran jóvenes capaces de cambiar la sociedad, argumentando que tanto Kashima como Gaku los conocieron incluso más jóvenes y recordando que estos nuevos amigos correrán tanto que darían miedo, frase que sacó de una película. En la nueva fase del examen, a todos se les dijo que abrieran la bala. Dentro de esta, cada una tenía una banda de tela de color distinto. Shin se preguntó qué era y Usami dijo que la prueba era la etiqueta La Cola, compitiendo en equipos. Básicamente debían recolectar las colas de los demás equipos, todos preguntándose qué era. Además, habían equipos identificados por colores: azul, amarillo, verde, naranja y morado. Tenían 2 horas para la prueba, en un radio de 10 kilómetros del bosque, y quien se deje capturar la cola suspende el examen. Uno de gafas dijo que era un entrenamiento militar por la ubicación, que era la columna lumbar, eje del movimiento. Varios se sorprendieron y el encargado mencionó que tenía razón. Shin exclamó que sus pruebas eran demasiado desorganizadas, pero inmediatamente se dieron cuenta de que él y el señor Sakamoto eran enemigos. Los grupos se dividieron en 3 participantes. Usami, el encargado de la prueba, se le olvidó mencionar que los participantes podían usar armas libremente, con la señal de listos ya. Todos se lanzaron a la acción, iniciando la prueba. Los equipos se enfocaron en conseguir colas de los oponentes. El equipo amarillo mencionó que el terreno era la clave para la batalla en el bosque y propusieron establecer una base en la colina y poner trampas. Mientras tanto, Toramaru, del equipo morado, estaba emocionada, diciendo que se sentía como el día de deportes en la escuela, algo que su compañero le pareció adorable. Sakamoto, por su parte, se comunicó con Shin a través del pensamiento, sugiriendo ir hacia el nacimiento del río. Shin le recordó que ahora estaban en equipos contrarios, así que cuando llegara el momento no deberían contenerse. Sakamoto estuvo de acuerdo. Mientras corrían, Mafuyu le preguntó a Shin si realmente estaba de acuerdo con eso. Shin respondió que si se unían, se convertirían en un blanco más grande. De repente, un aspirante saltó desde un árbol, tratando de
de robarles la cola. Shin, anticipándose, tomó una rama y la soltó, golpeando al oponente y aprovechando para quitarle la cola. Con una expresión seria comentó que depender siempre de otros no te hace fuerte. Ahora el equipo blanco tenía su primera cola. Mafuyu simplemente estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Kill Baby acortó su cola y la llamó maniobra especial cola de conejo, lo que provocó que Akira lo regañara por hacer trampa. En medio de su discusión, Akira le pidió la opinión a Sakamoto, pero él parecía estar distraído. Al preguntarle qué le pasaba, Sakamoto recordó cuando Shin le dijo que quería ser como él y que siempre lo respaldaría. Saber que Shin estaba dispuesto a arriesgar su vida por seguirlo lo puso sentimental, algo que sorprendió a Akira. Sakamoto negó estar llorando, pero Kill Baby, molesto, le dijo que no tenía tiempo para llorones. En una colina empinada, varios participantes huían perseguidos por una chica, Toramaru. Desde lo alto de un árbol, ella declaró que prefería cazar a ser cazada, lo que irritó a uno de los chicos. Luego mencionó que era un otaku y le gustaba coleccionar sets completos. Con un arma extraña que combinaba un hacha y un rifle, apuntó a sus presas. Uno de ellos se quejó de que ella ya tenía una cola verde, así que no entendía por qué seguía persiguiéndolos. Otro le ofreció una cola de otro color si los dejaba ir. Toramaru, confundida, dijo que no entendían nada. Entonces atacó, cortándole las extremidades a un oponente y quedándose con su cola. Luego, mostrando sus 3 colas recolectadas, dijo que se veían adorables y se preguntó qué color debería conseguir después. Fue entonces cuando notó a un equipo corriendo a lo lejos. Era el grupo de Shin. Sonriendo dijo: veo el blanco. Cerca del río, Kill Baby se quejaba de que sus compañeros estaban demasiado relajados comiendo, mientras los otros equipos recolectaban colas. Akira le respondió que comer era importante cuando uno se sentía deprimido y le ofreció algo de comida. Kill Baby insistió en que debían tomar la prueba en serio. De repente comenzó a atragantarse con lo que bebió y preguntó qué era. Sakamoto le explicó que era té de Artemisa, una planta que crecía en la zona. Kill Baby también se fijó en una estructura a un lado y Sakamoto le dijo que había construido un bungalow, lo que hizo que Kill Baby se desesperara, exclamando que eso no era un paseo de vacaciones. En ese momento una mariposa se posó en la espalda de Kill Baby, haciendo que entrara en pánico. Akira, extrañada, le preguntó por qué le molestaban tanto las mariposas, ya que las consideraba hermosas. Otra mariposa se posó en la mano de Sakamoto, pero Kill Baby insistía en que eran repugnantes. Akira le explicó que las mariposas se movían en patrones que las personas no entendían, probablemente debido a sus feromonas. Sakamoto quedó impresionado, pero Kill Baby seguía sin importarle. Cuando estuvo a punto de agarrar a la mariposa de sus alas, Akira rápidamente la detuvo, tomando al insecto con suavidad y soltándolo. Sakamoto, asombrado por su destreza, le preguntó dónde había aprendido a moverse así. Akira, sonrojada, admitió que no era buena en combate y que cada vez que miraba a sus enemigos a los ojos, sus piernas temblaban. Kill Baby se burló, pero le aseguró que la prueba final no implicaba matar, así que estaría bien. Akira sonrió y por error lo llamó señor bebé en lugar de Kill Baby. Antes de que pudieran seguir con la conversación, un miembro del equipo amarillo apareció jadeando, advirtiéndoles que tuvieran cuidado con una mujer loca que los perseguía. Sin entender del todo lo que pasaba, Kill Baby, nervioso, pisó una trampa y quedaron atrapados en una red de cables de aleación de acero. El de gafas se burló de ellos, diciéndoles que un asesino hábil nunca debería confiar en otros. Su compañero apuntó un arma y disparó, pero Sakamoto logró mantenerse alerta, explotando toda la zona. En otra parte del bosque, el equipo de Shin perseguía a otro, y Mafuyu peleaba con Shin porque los dejaron escapar. Kaji, sin embargo, trató de comunicarse, pero justo entonces Toramaru apareció y atacó a Shin. Él logró esquivar el ataque. Ella comentó que debía ser clarividente y que quería estar en el equipo blanco porque era el color de su ídolo Sakamoto, por eso debía conseguir sin lugar a dudas una blanca. Mafuyu, llamándola nerd, le atacó con una patada desde abajo, a lo que ella bloqueó con su arma, diciéndole que tenía sentimientos. Ella comenzó a llorar al ver que su llavero de Sakamoto había sido dañado. Mafuyu explicó lo que pensaba de las personas que se abstenían de otras, diciendo que eran incapaces de vivir sus propias vidas. Shin lo golpeó mencionando que era irritante. Toramaru dijo que si la rechazaba como ella vivía, por eso mismo lo
lo iba a matar. En la explosión, Akira comentó que Sakamoto estaba sangrando y Kill Baby mencionó que ese delantal era muy duro. Sakamoto dedujo que estaba sujeto con estacas. El equipo amarillo dijo que solo era cuestión de tiempo y que seguirían atacando a distancia. Kill Baby, gritando, se disculpó por defraudarlos. Mientras tanto, Akira intentó encontrar una salida de la red. Se dio cuenta de que un pequeño espacio y logró escabullirse. Sakamoto, impresionado, comentó lo delgada que era. Justo cuando los atacantes se preparaban para otro ataque, Akira tomó una decisión. Miró a los ojos a su oponente y, aunque al principio dudó, recordó un momento en el que alguien le dijo que si algo no le parecía correcto, podía correr. Pero en ese instante decidió que huir no era una opción. Su aura cambió por completo y atacó al enemigo, hiriéndolo. El resto del equipo amarillo huyó aterrorizado. Sakamoto y Kill Baby lograron liberarse de la red. Akira, aún en trance, no se dio cuenta de que había terminado enfrentándose a Sakamoto. Con calma, él le dijo que se tranquilizara y ella poco a poco regresó a la realidad. Luego revisó el estado del hombre que ella había derribado. Le dijo que no hablara, ya que le resultaría difícil. Sakamoto pensó que Akira había golpeado su arteria carótida y su filtrum con un golpe de karate Nukita. El hombre estaba desangrándose y luchando por respirar. Sin tratamiento moriría. Kill Baby le dijo que Akira que no era necesario hacer eso. Confundida, Akira respondió que no lo había hecho con intención, solo quería salvar la vida de sus amigos. Seguía repitiendo que no lo había hecho a propósito y se disculpó, diciendo que estaba desesperada y que solo siguió el camino que vio. De repente, Sakamoto recordó algo de sus días de la escuela. Alguien le había dicho a él y a Nagumo que si miraban fijamente a su objetivo, a veces podrían ver el camino para matarlo. Intrigado, Sakamoto le preguntó a Akira su apellido. Ella respondió que era Akao. Sakamoto se sorprendió, recordó lo que Hio le había dicho en el hospital. Los nombres que siempre se mencionaban en su clase eran Sakamoto, Nagumo y Akao. Luego se mostró un recuerdo de sus días como estudiante. Akao comentó que las armas eran como los autos, podían saber qué tipo de persona era alguien según la forma en que las usaba. Sakamoto y Nagumo se quedaron sin palabras mientras ella acertaba tiro tras tiro. Ella los molestó diciendo que eran el tipo de personas que se ponían nerviosas al cambiar de carril. Nagumo, rascándose la cabeza, preguntó qué tenía de especial acertar a un objetivo estático. Sakamoto comentó que en una batalla real nadie disparaba tantas balas. Akao, irritada, les recordó que fueron ellos quienes la desafiaron a ese duelo. Luego exigió que le compraran el almuerzo o los mataría. De vuelta al presente, Sakamoto recordó esos días. Akira notó su expresión y le preguntó qué pasaba. Él tenía curiosidad y le preguntó si era pariente de Rion Akao. Ella le devolvió la pregunta. Quería saber si él sabía algo sobre Rion. Akira reveló que ella era su tía y que la razón por la que llegó a la JCC era para encontrarla, dejando a Sakamoto en shock. Mientras tanto, en el equipo blanco, Shin y Mafuyo seguían esquivando los ataques implacables de Toramaru, quien estaba derribando árboles sin esfuerzo. Toramaru los provocó, retándolos a mostrar lo que tenían. Mafuyo sugirió a Shin que la matara, pero Shin respondió que no estaban allí para matar gente. Luego le preguntó a Kaji si podían detener a Toramaru, ya que él también era parte del grupo de recomendación especial. Kaji dijo que no, y que lo único que importaba era lo que tenían delante. Mafuyu siguió insistiendo en que Shin debía matar a Toramaru, pero Shin se negó una y otra vez, preguntándole por qué no lo hacía él mismo. Kaji intentó llamar su atención, pero Shin y Mafuyu continuaron su discusión. Mientras tanto, Toramaru les disparaba, pero estaban tan concentrados en su pelea que no notaron que habían llegado a un río. ¡Oh Dios!, murmuró Toramaru. Shin y Mafuyu luchaban en el agua, pero afortunadamente Kaji logró subirlos a un tronco y rescatarlos. Shin quiso agradecerle, pero no recordaba su nombre, así que Kaji se presentó. Mafuyu se quejó de que se sentía mareado. Shin, intrigado, se preguntó por qué esa chica era tan fanática de Sakamoto. Kaji no tenía ni idea. La sorpresa llegó cuando Shin notó a Toramaru balanceándose entre los árboles. Ella le preguntó si realmente quería saber la razón de su devoción. Shin, confundido, pensó que se comportaba como un mono. De repente, Toramaru saltó alto para alcanzarlo. Mientras estaba en el aire, declaró que Sakamoto era su dios. Cuando lo conoció por primera vez, sintió que su corazón se detendría. En ese entonces, Sakamoto todavía era un asesino activo y ella solo era una niña. Toramaru admiraba el estilo de lucha dinámico y desapegado de Sakamoto. Siempre se había sentido insegura y él era como de otra especie. Incluso buscó una canción adecuada para su ídolo, lo que la hizo empezar a disfrutar la música. Aprendió a teñirse el cabello y maquillarse solo para verse bien para Sakamoto. También practicó conversaciones para estar lista cuando se encontraran algún día.
En el proceso hizo amigos y su mundo se volvió mejor gracias a él. Aterrorizado sobre el tronco donde estaba Shin, Toramaru declaró que si faltaba al respeto a su devoción sería su fin. Luego atacó y Shin esquivó. Llamó a Mafuyu, pero este seguía mareado y no podía ayudar. Shin no podía creerlo, no tenía otra opción más que enfrentarla solo. Se preparó, crujió la espalda y le dijo a Toramaru que lo atacara. Esta se sorprendió al notar algo familiar. Reconoció la forma en que Shin crujió su espalda. Era la rutina estándar de Sakamoto antes de una pelea. Shin no entendía su reacción. Toramaru dijo que él podía imitar los gestos de Sakamoto. Debía ser un fanático también. Mafuyu preguntó curioso si Shin era un otaku de Sakamoto. Shin se sintió incómodo por lo que lo descubrieron, cuando Toramaru se emocionó por conocer a alguien con quien hablar de su ídolo. Ella preguntó qué era lo que más le gustaba de Sakamoto. Para ella era su actitud fría y calculadora, alguien que no mostraba emociones. Shin se quedó en silencio por un momento, mientras Toramaru agregaba que Sakamoto era una máquina de matar viviente. Finalmente Shin admitió que solía pensar igual, pero que cuando la tienda estuvo en problemas, Sakamoto no los abandonó. Él era increíblemente compasivo. Toramaru no entendía de qué hablaba. Shin continuó diciendo que todos llamaban a Sakamoto el asesino más fuerte, pero cuando llegaba el momento de la verdad, ¿en quién podía confiar Sakamoto? Shin decidió que ya no dejaría que su admiración lo limitara. Admitió que quería estar al lado de Sakamoto como un verdadero compañero. Toramaru quedó desconcertada. Sentía que Shin conocía a Sakamoto mejor que ella. Eso la irritó profundamente. Nunca había estado tan enojada. Se dio cuenta de que no quería compartir a Sakamoto con nadie. Dándole las gracias a su ídolo por permitirle experimentar nuevas emociones, decidió que Shin debía morir. Atacó con furia y rompió el tronco donde estaba Shin, diciendo que Sakamoto no necesitaba a ningún compañero. Él esquivó sus ataques y Toramaru notó que parecía prever sus movimientos. ¿Acaso realmente era clarividente? Separó la pistola de su hacha y se burló de él por solo esquivar. Luego lanzó el hacha, obligando a Shin a saltar. Como fanática de Sakamoto, le pareció vergonzoso el comportamiento de Shin. Él afirmó que sabía usar su arma. Mientras tanto, Mafuyu, todavía mareado, pensó que Shin podría necesitar ayuda. Kaji también lo consideró, pero no estaba seguro de qué decir. Tal vez gritar que estaba aquí sería demasiado amistoso. Quizá era mejor actuar sin decir nada. En realidad, Kaji era muy tímido, así que solo decidió frotar la espalda de Mafuyu, quien le pidió que no lo tocara. El enfrentamiento entre Shin y Toramaru se intensificó. Toramaru quería derrotarlo y Shin finalmente intentó contraatacar. Ella pensó que tal vez solo necesitaba derrotarlo de un solo golpe. Rápidamente disparó sin descanso. Shin, sintiendo la presión, se preguntó qué haría Sakamoto en esa situación, pero se detuvo. Pensar en eso no lo ayudaría. No era Sakamoto, tenía que encontrar su propia forma de pelear. Luego, usando el entorno a su favor, hizo que Toramaru cayera por una cascada. Usar el entorno es un homenaje a Sakamoto, pensó Shin. Había escuchado los peces, por eso supo dónde estaba. Mientras pensaba en volver, notó los pensamientos de la chica, pensando que no podía respirar. Decidido, saltó para salvarla. Ella estaba intentando sacar su llavero de Sakamoto que se había quedado atrapado. Finalmente la sacó. Shin le dijo que la próxima vez no la rescataría. Toramaru le preguntó por qué la había salvado. Él le respondió que sabía cómo era sentirse admirador de Sakamoto, afirmando que Sakamoto tampoco la hubiese dejado morir. Ella, sin pensarlo, decidió regalarle su llavero a Shin, admitiendo que era el fan número 1. Mientras lo rechazaba, Shinaya apareció y con un golpe brutal mandó a volar a Toramaru, pero en realidad Gaku estaba controlando a Shinaya, mencionando que había retroceso, admitiendo que debía fingir que estaba jugando Resident Evil. Toramaru contra la pared yacía ensangrentada y Shin quedó impactado. Gaku proclamó que comenzara la exploración. Shinaya avanzó con arrogancia y sus gafas emitieron un pitido. Mafuyu, preocupado, preguntó si Shin estaba bien. Él asintió, pero seguía alerta. Shin supuso que su oponente era parte del grupo de recomendación especial. Los movimientos de Shinaya parecían extraños. Gaku trató de recordar dónde había visto antes a ese tipo. Kashima, molesto, le ordenó que se concentrara. Su trabajo era reclutar, no jugar. X intervino, recordándole a Gaku que la organización estaba formada por personas. A regañadientes, Gaku aceptó y le respondió a X con un obediente sí, jefe. Gaku dijo lo genial que era la realidad virtual. Era la era del asesinato a distancia, pero entonces le dijo a Kashima que se había roto y no podía moverse, pero simplemente el reno le bajó las gafas para que siguiera. De regreso en la prueba, Usami y otro administrador se plantearon frente a Shinaya. Varias personas lo retenían y le informaron que estaba descalificado por violar las reglas. Mafuyu, curioso,
observó que Hinaya no intentaba defenderse. Usami explicó que según las reglas, si alguien perdía la cola, se consideraba eliminado, no había lugar para zombies. Hinaya había sido despojado de su cola por Gaku, quien le había arrancado sin pensarlo 2 veces. Usami mencionó que había encontrado 4 cuerpos de concursantes muertos y le preguntó a Hinaya si era el responsable. Sin obtener respuesta, otro administrador lo estrelló contra el suelo y le recordó que los asesinos necesitaban 2 cualidades: amor y disciplina. No aceptaban gente que matara por placer. También debía mostrar respeto a los profesionales, ya que ese era su medio de vida. En el almacén, Gaku se sintió incómodo. Kashima le preguntó qué pasaba, a lo que Gaku respondió con indiferencia que no le gustaban los maestros de escuela. De vuelta en la prueba, Usami declaró que no matarían a Hinaya, pero lo pondrían en pausa hasta que terminara la prueba. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Hinaya se liberó, agarró a uno de los administradores por el cuello. Gaku ya tenía un arma y lo lanzó con tal fuerza que lo usó como proyectil contra los demás, destrozando a varios en el camino. Usami ordenó abrir fuego, pero Hinaya bloqueó los disparos usando el cuerpo de un administrador como escudo. Un francotirador oculto notó su habilidad y le disparó, pero Hinaya esquivó el ataque y lanzó el cuerpo al francotirador. Oto, otra administradora, entró en acción, lanzó su arma, una cuerda con cuchillas adheridas con precisión mortal. Sin embargo, Hinaya logró evadirla y en un contraataque brutal la sujetó por la pierna, girándola como una hélice antes de arrojarla contra una roca. Su cuerpo quedó ensangrentado y sin movimiento. Shin y los demás quedaron impactados. Usami, también herido, instó a los participantes a huir, asegurándoles que aún tenían un futuro por delante. Todos comenzaron a correr, pero Shin se quedó atrás. Mafuyu lo llamó para que los alcanzara, pero Shin se negó. Sabía que si no peleaba ahora nunca alcanzaría el futuro que buscaba. Sus palabras hicieron que Toramaru reaccionara y que Mafuyu se detuviera. Usami, con una sonrisa, comentó que Shin parecía alguien destinado a morir joven. Hinaya se centró en Shin, quien sintió un cambio repentino. Se dio cuenta de que había abusado de su habilidad en el combate anterior. Hinaya se acercó y Shin sintió la tensión en el aire. En el almacén, Kashima notó algo raro en la postura de Gaku y le preguntó qué sucedía. Mientras tanto, Toramaru y Mafuyu atacaron juntos. Hinaya los bloqueó con una sola mano. Toramaru le advirtió que no se llevara toda la gloria y Mafuyu estuvo de acuerdo. Shin quedó sorprendido por su determinación. Por otro lado, Gaku se emocionó. Toramaru celebró su trabajo en equipo, pero Mafuyu no entendía a qué se refería. En el almacén, Gaku aplaudió la escena. Mientras tanto, el combate continuaba. Toramaru atacó con su hacha, seguido de una patada de Mafuyu y Shin. Sin embargo, Hinaya los tomó a ambos por el rostro y los estrelló contra el suelo al mismo tiempo. Shin, irritado, no esperaba ser atacado tan rápido. Se dio cuenta de que no podía leer la mente de Hinaya. Kaji, que observaba, notó algo anormal. El ritmo cardíaco de Hinaya no había cambiado. Era imposible. Además, escuchaba un sonido mecánico preciso. No podía asegurarlo, pero parecía que Hinaya estaba dormido todo el tiempo. Shin y Toramaru se lanzaron de nuevo al ataque. Ella disparó mientras Shin tomó su hacha y la balanceó contra la cara de Hinaya, pero él la esquivó. De repente, Hinaya se detuvo. Parecía confundido. Shin se preguntó si alguien lo había golpeado. En el almacén, Gaku se había golpeado la cabeza contra la pared al esquivar el golpe. Gaku se subió las gafas y comentó que el campo de batalla estaba limitado. Shin, atento a los movimientos de Hinaya, pensó que ahí podía estar su oportunidad. Kashima le advirtió a Gaku que no se excediera con Hinaya, pero él ignoró la advertencia. Se acomodó las gafas y siguió peleando. Se preguntaba si Hinaya había estado dormido todo el tiempo. Kashima le explicó que solo era un trabajador que había contratado, alguien difícil de encontrar, ya que no cualquiera tenía la flexibilidad para ejecutar esos movimientos. Gaku lo elogió y Kashima mencionó que lo habían encontrado publicando un anuncio en línea. Mientras seguían combatiendo, Gaku preguntó por qué no hacían lo mismo para reclutar a más gente. Kashima lo sujetó y le dijo que entrevistar a los candidatos en persona era fundamental. Según su jefe, los recursos humanos eran su mayor ventaja. Gaku estuvo de acuerdo y afirmó que quien lograra sobrevivir ahí sería reclutado por él. En ese momento vio a Shin, Mafuyu y Toramaru frente a él y los atacó sin piedad. El impacto fue brutal. Hinaya luego pisoteó a Mafuyu y cuando cayó le dio otra patada que lo hizo estrellarse contra una roca. Toramaru era su siguiente objetivo, pero Kaji reaccionó rápido y logró jalar tanto a Toramaru como a Shin antes del golpe. Kaji miró a Mafuyu sangrando del otro lado y recordó cuando le había dicho a Shin que se fuera, pero sus palabras lo hicieron dudar. Al recibir
recibir la señal de Kaji para retirarse, Mafuyu se negó, lo que lo tomó por sorpresa. Dijo que se resentiría a Shin por eso, que desearía que nunca hubiera dicho aquellas palabras. Kaji se preguntaba cómo podía ni siquiera dudar ante el enemigo. Toramaru se levantó y dijo que Mafuyu no llegaría lejos con su pierna herida, así que le ofreció su arma como transporte. Mafuyu entonces saltó y aunque Shinaya lo golpeó, logró agrietar sus gafas. Toramaru y Mafuyu cayeron al suelo. Este último se quejó de la suciedad. Mientras estaban tirados ahí, Kaji observaba a los otros y pensó al final que todos eran solo aspirantes a la prueba, igual de nerviosos, pero de alguna manera se veían demasiado seguros. Se sintió avergonzado. Detrás de él, Shin le dijo que era un clarividente y que podía escuchar sus pensamientos. Si de todas formas se iban a sentir avergonzados, ¿no sería mejor simplemente intentarlo? Kaji se sorprendió y respondió que esperaba que así fuera. Tenía una idea y le preguntó a Shin si lo seguiría, pero pronunció mal sus palabras, confundiendo a Shin y a Gaku sobre si se refería a seguirlo o a otra cosa. Mientras tanto, Sakamoto notó un ciervo a un costado y se puso en alerta. Akira se acercó y lo acarició, comentando lo grande que era. Al principio, Sakamoto pensó que era un señuelo de Kashima. Hillbaby luego notó que los animales parecían actuar de manera extraña, como si estuvieran huyendo de algo. Se preguntó si Shin estaría bien. De vuelta con Shin, Kaji le dijo que tenía una idea y le pidió ayuda. Gaku se dio cuenta de que no podía ver hacia la izquierda y Kashima le advirtió que no rompiera el dispositivo. Kaji estaba seguro de que alguien controlaba a Shinaya de forma remota. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, respondió que escuchaba sonidos que provenían de las gafas de Shinaya. Shin dudó que eso fuera posible. Gaku comentó que Kaji era un tipo interesante. Justo en ese momento, Shinaya los atacó, pero Kaji empujó a Shin y lograron esquivarlo. Shinaya se sorprendió, había un retraso en sus movimientos, lo que significaba que podría anticiparlos. Shin estaba impresionado. De repente, el suelo se derrumbó y los tres cayeron en una cueva. Kaji dijo que la cueva era perfecta por el eco. Shin le preguntó cómo había esquivado el ataque y qué quería decir con el retraso. Kaji se preguntó si lo había dicho en voz alta. Shin le recordó que era clarividente y podía leer los pensamientos. Kaji no lo podía creer y se sintió avergonzado. Shin le dijo que lo olvidara por ahora. Entonces Kaji habló con Shin usando solo sus pensamientos, explicando que el dispositivo de Shinaya tenía un defecto crítico, un retraso. Podía escuchar débilmente los sonidos del operador y cuando el enemigo remoto lanzaba un golpe, Shinaya se movía 0,5 segundos después. Si podía descifrar ese pequeño retraso, podría predecir los movimientos de Shinaya. Sin embargo, si estaba solo podría esquivar. Shin dijo que no podía escuchar esos sonidos, pero Kaji le recordó que era clarividente. Entonces entendió que si podía leer los pensamientos de él, podrían trabajar juntos para derrotar a Shinaya. Se prepararon para pelear mientras Gaku, controlando el cuerpo de Shinaya, lanzaba otro ataque. Kaji identificó el sonido como un golpe directo, pero aún así Shin recibió el impacto en la cara. Kaji se preguntó qué había salido mal. ¿No se suponía que Shin leería sus pensamientos? Para cuando él traducía el movimiento del enemigo en pensamientos, ya era demasiado tarde. Volvió a advertirle de otro ataque, pero Shin reaccionó tarde y fue pateado en el otro costado. Gaku observó la situación sorprendido de que no lo atacaran. Kaji se frustró, su plan no estaba funcionando. Shin estaba gravemente herido y apenas podía moverse. Sin embargo, recordó un momento similar cuando fue cegado por veneno. En esa ocasión Sakamoto había leído los movimientos del enemigo y lo había guiado. Ahora que lo pensaba, se sorprendió de lo que Sakamoto había logrado. Si Kaji fuera como él, podría transmitir los ataques más rápido. Shin, esforzándose por levantarse, recordó las palabras de la abuela Miya. Su límite máximo eran 5 minutos al día, pero si quería ir más allá y arriesgar su vida era su elección. Se levantó decidido, no era cool esperar instrucciones, tenía que tomar iniciativa, no le importaba su límite, estaba listo para pelear. Shinaya atacó de nuevo, pero esta vez Shin lo esquivó. Gaku se impresionó, ahora Shin solo tenía que forzar las futuras acciones de Kaji con su habilidad. Predijo el siguiente ataque y lo evitó, sorprendiendo a todos. Luego contraatacó con una patada en la cabeza de Shinaya, afectando también a Gaku. Shin sabía que no podría mantener esto por mucho tiempo. Gaku, ahora serio, aplastó una lata y se la pasó a Kashima. Shin seguía contraatacando, sin embargo empezaba a ver borroso, preguntándose cuánto podría durar así. Gaku simplemente mencionó lo divertido que se estaba poniendo la situación. Kaji cerró los ojos, se puso un dispositivo en el oído y se concentró mientras la pelea continuaba. Shin recibió otro golpe y gritó a Kaji que hiciera algo. Este respondió que finalmente había identificado las vibraciones. Golpeó de repente a Shinaya, quien se vio sorprendido. Shin se impresionó y Gaku reconoció su movimiento. Este explicó
dijo que había descifrado los sonidos del enemigo. Shin se sorprendió de que Kaji pudiera recrear un ataque solo escuchándolos. Kaji confesó que solo necesitaba tiempo y Shin, molesto, lo agarró y le preguntó por qué no lo había hecho desde el principio. Este respondió que necesitaba concentración y solo tuvo oportunidad cuando Shin distrajo al enemigo. Kashima se burlaba por lo estúpido de sus vibraciones y Gaku se negó a poner música, afirmando que durante un karaoke confirmó que lo que escuchaba era pésimo. Kashima le reprochó diciendo que cómo se atrevía a insultar lo mejor de la era Heisei, proclamando que no arruinara el momento. Shinaya volvió a atacar, pero Shin saltó y golpeó las estalácticas de la cueva, provocando que se derrumbaran. Shinaya tuvo que moverse para esquivar. No se dio cuenta de que Kaji ya estaba detrás de él y le propinó un golpe que lo lanzó hacia atrás. Shinaya intentó reagruparse, pero Kaji le dijo que no podría hacerlo. Ya había determinado su rango de movimiento y estaba acorralado hacia la derecha, pero Gaku no se rendía, rompió la pared. Kaji mencionó que después del impacto había dejado de moverse, era su oportunidad. Sin embargo, Gaku se disculpó con Kashima y dijo que rompería a Shinaya, lanzando un golpe devastador a Kaji, haciéndolo escupir sangre. Kashima intentó detenerlo, pero Gaku no paró hasta que Kaji sangraba por los oídos. Shin también estaba al límite, pensó que iban a morir, rendido, afirmando que no podían ganarle, pero entonces Sakamoto llegó, pateando a Shinaya y rescatándolos. Shin no podía creerlo. Sakamoto lo miró y le preguntó si estaba bien, mientras Gaku reconocía su presencia. Kashima, viendo el monitor, se preguntó qué hacía allí el legendario ex asesino. Gaku, desde el ataque de la JAA, llevaba tiempo esperando la oportunidad de enfrentarse a Sakamoto. Él, cuando por fin lo tuvo al frente, no dudó en preguntarle si era el responsable de haber lastimado a los otros aspirantes. Shinaya respondió lanzándole una piedra con una fuerza brutal, pero Sakamoto la bloqueó con su mano derecha. Sin perder el tiempo, Shinaya se lanzó directamente contra él, intentando golpearlo en la cara, pero Sakamoto esquivó el ataque y el puño de Shinaya impactó contra la pared con tal fuerza que parte de esta se rompió, provocando una pequeña filtración de agua. En ese momento, Sakamoto le ordenó a Shin que tomara a Kaji y huyera. Shin, que al principio parecía dudar de sí mismo, recuperó la confianza cuando Sakamoto le dijo que confiaba en él para encargarse de la situación. Sin perder tiempo, Shin trepó por la pared de la cueva, llevando a Kaji, pero Shinaya se percató de su movimiento. Mientras tanto, Sakamoto centró su atención en la grieta de la pared de donde brotaba el agua y la golpeó con fuerza, lo que desató un torrente. Shin comenzó a preocuparse al ver el agua subiendo, pero Sakamoto y Shinaya, a pesar de ser arrastrados por la corriente, continuaron intercambiando golpes. Mientras tanto, en el almacén, Kashima le preguntó a Gaku qué estaba haciendo y este respondió que estaba nadando. De repente, una parte del muro se rompió, liberando más agua y arrastrando tanto a Sakamoto como a Shinaya hasta un avión destrozado. Sakamoto lo reconoció de inmediato como el mismo en el que habían viajado antes. Ambos fueron lanzados directamente hacia la cabina del piloto, donde Shinaya se golpeó la cabeza contra el asiento del piloto. En el otro extremo del avión, Gaku se encontraba inmóvil. Sakamoto, con una maniobra rápida, ató a Shinaya con un cinturón de seguridad y le advirtió que lo expulsara del avión si intentaba hacerle daño a sus amigos. Luego jaló con fuerza el asiento donde estaba atrapado Shinaya y lo lanzó con tal potencia que rebotó por todo el interior del avión. Sin embargo, Shinaya logró liberarse y ponerse de pie. En respuesta, Sakamoto lo atacó con una maleta y este tomó un fragmento del avión y lo usó para cortar la maleta en pedazos. Entre los objetos que salieron volando, Sakamoto tomó un pasaporte japonés y se lo estampó en la cara a Shinaya antes de arrojarlo fuera del avión. La acción de Sakamoto creó un agujero en el fuselaje y Shinaya terminó cayendo sobre el ala del avión, con sus gafas ya completamente destrozadas. En ese momento, Gaku comprendió por qué su jefe tenía tanto cuidado con Sakamoto. Si no lo eliminaban ahora, en el futuro sería un problema. Mientras Shinaya intentaba recuperarse, el avión se tambaleó cuando Sakamoto aterrizó en el ala opuesta. Esto hizo que Shinaya saliera despedido por los aires, pero Sakamoto reaccionó rápido, agarró el tren de aterrizaje del avión como si fuera un scooter y pedaleó con fuerza para impulsarse. Al llegar a la altura de Shinaya, usó la rueda para darle un golpe brutal en la cara, destruyendo el dispositivo de realidad virtual que lo conectaba con Gaku. Este, aunque divertido por la pelea, lamentó que ya hubiera terminado. Mientras tanto, Shinaya cayó sobre el ala izquierda del avión, dejando un agujero en ella. Sakamoto, por su parte, simplemente comentó lo brillante que estaba el sol. Por otro lado, Toramaru despertó sintiendo que alguien la vendaba las heridas. Aunque al principio se sintió segura, cuando abrió los ojos, la realidad no era como la había imaginado. Poco después, todos los aspirantes
integrantes fueron informados de que el examen se había cancelado debido a un accidente. Usami anunció que los resultados se decidirían en base a las calificaciones obtenidas antes del incidente. Los nombres de los aprobados fueron Akira, Mafuyu, Toramaru, Kaji, Shin y sorprendentemente Taro Sakamoto. Toramaru no podía creer lo que oía. Se preguntaba si realmente había escuchado bien. Taro Sakamoto estaba entre ellos. Kill Baby celebró su aprobación y Shin también se mostró satisfecho. Usami en ese momento reconoció a Sakamoto como el legendario asesino y le preguntó qué hacía allí. Cuando Sakamoto respondió que tenía asuntos pendientes, Usami admitió que no lo había reconocido de inmediato, sorprendido por lo mucho que había cambiado. Toramaru, por su parte, se quedó en shock al ver a su héroe en persona y darse cuenta de lo diferente que era de la imagen que tenía de él. Se cuestionó si debería seguir admirándolo, pero al final decidió que no importaba cómo luciera. Mizuno les mencionó que la escuela comenzaría en 3 meses y si estaban en otra, que no olvidaran transferir sus créditos. Mientras tanto, Shinaya, ya atado y sin sus gafas de realidad virtual, despertó confundido. Alguien le preguntó si estaba consciente. Usami comentó que cuando llegara el helicóptero de la JCC lo entregarían. Mafuyu sugirió que simplemente deberían matarlo. Shinaya, confundido, empezó a llorar, diciendo que todo su cuerpo le dolía y preguntando qué le había pasado. Todos quedaron sorprendidos por su reacción. Usami le dijo que no se hiciera el tonto y le preguntó si tenía idea de cuántas personas había matado. Entre sollozos, Shinaya respondió que no recordaba nada sobre la prueba, solo recordaba haber visto un anuncio en internet sobre un trabajo. Necesitaba el dinero para pagar su préstamo estudiantil, algo que ni siquiera sabía que tenía que devolver hasta que fue demasiado tarde. Sakamoto observó con atención y pensó que no parecía estar mintiendo. Le preguntó a Shin qué opinaba y él coincidió en que Shinaya se veía realmente perdido. Frustrado, Shinaya mencionó que el tipo del venado que conoció le parecía sospechoso. Sakamoto se sorprendió cuando lo mencionó. Shinaya continuó diciendo que los que lo contrataron fueron un hombre con una máscara de venado y otro de cabello blanco y de traje blanco. Shin lo reconoció al instante, era X. Sakamoto se preguntó por qué estaban interfiriendo en la prueba. Shinaya no tenía idea, pero revisó su teléfono y confirmó que le habían pagado lo acordado. Kaji recordó que mencionaron algo sobre reclutar gente. Mientras tanto, Kill Baby atendía a las heridas de Kaji. Shin se sorprendió al verlo despierto. Kaji especuló que su objetivo era reclutar miembros para su grupo, por eso se infiltraron en la prueba. Se preguntó a quiénes buscaban exactamente. Sakamoto reflexionó sobre qué plan tenía X al juntar nuevos integrantes. Buena pregunta, comentó Shin. De cualquier forma, su única opción era seguir adelante. Sakamoto le dijo a Shin que irían a la JCC a buscar pistas que los llevaran a Slur. En un almacén, X se enteró de que Sakamoto había tomado la prueba y no le gustó nada la noticia. Kashima preguntó si realmente importaba. X respondió que Sakamoto conocía su verdadera identidad como Uzuki. Mencionó que era vergonzoso que alguien supiera su pasado y que si había algún registro de él en la JCC debían eliminarlo. Kashima sintió y comentó que si Gaku no hubiera destruido a Shinaya, podrían haberse infiltrado en la JCC sin problemas. Gaku se encogió de hombros. Para él solo era una misión de exploración. X le preguntó si había encontrado a alguien interesante. Gaku respondió que 2 de ellos parecían prometedores. X sonrió al escuchar esto. Mientras tanto, llegaron los helicópteros para recoger a los participantes de la prueba. Un miembro de la tripulación les indicó que era el momento de los exámenes médicos y que se agruparían en parejas para el viaje en helicóptero. Akira llamó a Sakamoto para agradecerle y le dijo que no habría pasado sin su ayuda. Quería escuchar más historias sobre su tía cuando se vieran en la escuela. Sakamoto asintió y Akira sonrió con entusiasmo, emocionada por estar todos en escuela. Shin se acercó a Mafuyu y le preguntó si estaba bien después de haber recibido la paliza de Shinaya. Este, sin mirarlo, respondió que sí y se alejó con una despedida rápida, dejando a Shin sorprendido. Esperaba algo más sentimental. Toramaru y Mafuyu fueron asignados al mismo helicóptero. Al notar que Mafuyu estaba sudando, el equipo lo subió apresuradamente. Desde abajo, Kill Baby les dijo que los verían pronto. Dentro del helicóptero, Toramaru notó lo pálido que estaba Mafuyu y se preguntó por qué los habían emparejado. Supuso que era porque vivían cerca. De repente una voz narró la escena de los 2 jóvenes en el campo de batalla, viendo el cielo azul e imaginando su próximo viaje. Una cámara los enfocaba. El camarógrafo comentó que estaban llenos de esperanza, pero no sabían la desesperación que les esperaba. Mafuyu se quedó paralizado al reconocer al director de cine Kanaguri. Toramaru, confundida, le preguntó quién era. Mafuyu insistió en que se fueran de inmediato, sorprendiéndola a ella. Sin previo aviso, alguien
con la parte superior del rostro vendada, lo sujetó mientras comía algo. El hombre dijo que él no hacía las reglas, lo detuvieron y lo llamaron Carolina Reaper. X le había ordenado encargarse de los nuevos amigos que se unirían a ellos. Mafuyu y Toramaru quedaron en shock con la preocupación reflejada en sus rostros, mientras Sakamoto y Shin no sabían qué estaba sucediendo. Así termina este arco de exámenes de transferencia de la JCC. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Arco de Infiltración. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.